Seguimos con las novedades introducidas por el nuevo Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Vamos a entrar en la parte 2 y vamos a hablar de novedades referente a los refrigerantes. Comencemos. Refrigerantes alternativos. La única solución en cuanto al uso de equipos con gases refrigerantes frente a los dos grandes problemas medioambientales es emplear una nueva generación de refrigerantes con nula capacidad de destrucción de la capa de ozono, uno de los dos grandes problemas medioambientales, o sea, ser refrigerantes con potencial de agotamiento de la capa de ozono cero, PAO igual a cero, en inglés se dice ODP. El potencial de agotamiento de la capa de ozono es un parámetro adimensional que mide el potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico de la unidad de masa de una sustancia en relación, se compara con la que produce el R11, que se adopta como unidad. Y usar refrigerantes de bajo efecto invernadero, esto es, PCA bajo, lo más bajo posible. PCA es el potencial de calentamiento atmosférico. En inglés es GWP, Global Warming Potential, parámetro que mide el potencial de calentamiento atmosférico producido por un kilo de toda sustancia. Entonces la referencia es con un kilo, emitido a la atmósfera, en comparación con el efecto producido por un kilo de dióxido de carbono, CO2, que se toma como referencia sobre un tiempo de integración dado. El tiempo de integración es de 100 años, por eso se suele indicar muchas veces PCA 100. Entonces buscamos refrigerantes cuyo potencial de agotamiento de la capa de ozono sea cero y el PCA sea lo más bajo posible. Evolución de los gases fluorados. La primera evolución de los gases fluorados se produjo debido al agotamiento de la capa de ozono y el potencial de agotamiento de la misma, de la capa de ozono, y fue fruto de un acuerdo entre los países en el Protocolo de Montreal. Así los gases fluorados han ido evolucionando de los CFCs a los HCFCs o los HFCs. Los HFCs fueron los gases fluorados que se denominaron gases fluorados definitivos, que luego veremos que realmente no eran tan definitivos. Los CFCs son los halocarbono completamente halogenados, o sea, los que no tienen hidrógeno, están exentos de hidrógeno, contienen cloro, flúor y carbono, CFCs. Estos refrigerantes se caracterizaban por un potencial de agotamiento de la capa de ozono alto, pero eran refrigerantes de alta seguridad. Por ejemplo, el R11, el R12, el R502. En el año 96 se dejan de producir. Estos refrigerantes dieron lugar a una nueva generación de gases fluorados en los años 80 con los HCFCs. Los HCFC son halocarbonos parcialmente halogenados que contienen hidrógeno, cloro, flúor y carbono. Pierden átomos de cloro en favor de átomos de hidrógeno. Son unos sustitutos provisionales en tanto llegaron los HFCs que ya no contienen cloro. Son menos solubles en los aceites que los CFCs, obligó a colocar separadores de aceites y aquí apareció, por ejemplo, el famoso R12. Su comercialización se limitó en el año ya 2010. Entonces, otro segundo peldaño, fruto del Protocolo de Montreal. Y ya en los años 90 se instauraron los refrigerantes denominados en ese momento definitivos, los HFCs, o sea, los halocarbonos parcialmente halogenados, que son moléculas que contienen átomos de hidrógeno, flúor y carbono. Estos ya tienen un potencial de agotamiento de la capa de ozono cero, por ello se les denominó refrigerantes definitivos. Y contienen flúor, contienen hidrógeno y provocan un calentamiento atmosférico, que luego se consideró otro grave problema medioambiental
con lo cual apareció una cuarta generación, dijéramos, de gases refrigerantes, que son los refrigerantes alternativos. HFCs son el R134, el R410, etcétera, etcétera. Generaciones de refrigerantes. Vamos a ver lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia con los refrigerantes naturales. Vamos a ver que se ha formado un ciclo cerrado impulsado por soluciones que han tenido que irse adoptando para determinados problemas. Partimos a principios del siglo pasado con los refrigerantes naturales, por ejemplo, el dióxido de carbono, el amoníaco o los hidrocarbonos, el propano, el butano, eran los refrigerantes que se utilizaban hace algo más de 100 años. En los años 30, pues observamos que había unos problemas técnicos de seguridad y aparecieron unos refrigerantes seguros para las personas. Los CFCs como el R12, R502, etc. A principios de los años 70 se predijo que se estaba formando un agujero en la capa de ozono por la interacción de átomos como el cloro o el bromo en la estratosfera, y ese agujero de la capa de ozono que se radiografió, se vio, se observó. Entonces se juntaron los países en el Protocolo de Montreal y en aquellos años 80 se decidió pues la sustitución de los CFCs por los HFCs. Pero era una transición demasiado fuerte, dijéramos, para la industria, y hubo unos refrigerantes sustitutivos provisionales, los HCFCs, que ya contenían, como hemos dicho en la diapositiva anterior, menos cloro, sustituyéndolos por átomos de hidrógeno. Aquí apareció el R22, que se ha estado comercializando, que pilló toda ese boom del aire acondicionado en torno a los años 90, etcétera, etcétera, y que ya actualmente está ya totalmente prohibido, incluso para reposición. En los años 90 pues ya dieron lugar a los HCFCs, los refrigerantes mal llamados definitivos, porque pensábamos que el único problema medioambiental era la destrucción de la capa de ozono. Pero se observó que había un calentamiento global y que estos refrigerantes, con su composición química, estaban favoreciendo el calentamiento global. Entonces, a principios de este siglo, pues el protocolo de Kioto pues nos va impulsando hacia unos nuevos refrigerantes. Entonces apareció la normativa F-Gas en Europa, hay una disminución acelerada de los HFCs, hay una prohibición y hay tasas sobre los HFCs. ¿Y a dónde nos lleva a parar esto? Pues nos lleva otra vez a los refrigerantes naturales como el dióxido de carbono, el amoníaco, los hidrocarbonos, etcétera, etcétera. Entonces, esto se ha producido un ciclo cerrado donde volvemos a los orígenes, pero ahora tenemos nuevas tecnologías que nos van a permitir utilizar estos refrigerantes naturales. Refrigerantes o los refrigerantes alternativos, que no es solo el R32, pues tenemos muchos gases fluorados. Por ejemplo, el R744, el dióxido de carbono. Este tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 1, además es la referencia. Entonces tiene un PCA muy bajo, prácticamente el más bajo de todos. Entonces es un refrigerante alternativo. Por contra, sus problemas de seguridad es la alta presión con la que trabaja. Entonces tenemos un refrigerante que trabaja a presiones muy altas. Antes de funcionar, pues hay en torno a 55 bar en el sistema, y cuando se pone a funcionar, pues alcanza presiones de 90 bar aproximadamente en el lado de alta. Entonces, un refrigerante muy saludable para el medio ambiente, pero que hay que tomar precauciones debido a las altas presiones. ¿Qué otros gases fluorados tenemos? El R717, el amoníaco. Potencial de calentamiento atmosférico, como no contiene átomo de carbono, su potencial de calentamiento atmosférico es cero. Además, todos estos gases fluorados ya tienen potencial de agotamiento de la capa de ozono cero. No lo indicamos aquí porque ya se da por hecho que todos tienen cero. Lo que buscamos ahora es que el PCA sea lo más bajo posible. Pues el amoníaco es un gran gas refrigerante. El problema, pues que es tóxico y ligeramente inflamable, poco inflamable.
Más gases fluorados alternativos que se están considerando actualmente. El R32 pertenece al tipo de los hidrofluorocarbonos, es un HFC. ¿Se puede utilizar? Pues de momento tiene cabida, pero observemos su PCA, su potencial de calentamiento atmosférico es 675. Uy, pues es alto como está aquí, porque es como un sustituto natural o provisional del R410A. El R410A tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 2088. Con este ya lo reducimos más o menos a la tercera parte. Entonces, de momento, pues nos sirve para reducir el impacto ambiental. Dato principal, pues que ya es del grupo de seguridad 2, es de media seguridad. Es un gas poco inflamable. Otros gases, por ejemplo el R1234, los HFCs insaturados, conocidos como hidrofluorolefinas. Estos son gases, igual que el R32, ligeramente inflamables y un potencial de calentamiento atmosférico interesante, únicamente 7. Y nos viene aquí un grupo de gases fluorados que son inflamables, son hidrocarbonos. Por ejemplo, el R600, el isobutano. Potencial de calentamiento atmosférico 3. Problema, pues que es del grupo de seguridad 3, es un gas inflamable. O el 290, R290, el propano, tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 3, siguiendo siendo inflamables. O el R1270, que es el propeno, también con un bajo potencial de calentamiento atmosférico. Entonces, todos estos son los refrigerantes alternativos. No es una lista cerrada, sino que irán observándose con el paso de los años que hay alguno más. Potencial de agotamiento de la capa de ozono. Pues, ¿qué puedo decir de ello? Que lo contienen los CFCs. ¿Por qué? Porque contienen cloro y bromo y provocan el potencial de agotamiento de la capa de ozono. Este es un parámetro dimensional que mide el potencial de agotamiento de la capa de ozono, como hemos indicado, en relación con el R11. ¿Dónde podemos observar estos valores? Pues, por ejemplo, en el anexo 1 del reglamento de la Comisión Europea 1005/2009. En ese reglamento, en su anexo 1, tenemos los refrigerantes, las sustancias y su potencial de agotamiento de la capa de ozono. Aquí vemos, por ejemplo, el R12, su potencial de agotamiento de la capa de ozono es 1. R12 o el R11, 1. 1, ¿por qué 1? Porque el R11 es el material de referencia, es la sustancia de referencia, perdón. En el anexo 3 de este reglamento se recogen las fechas límite de comercialización. Actualmente pues ya está prohibida la manipulación de gases fluorados cuyo potencial de agotamiento de la capa de ozono no sea 0. Son refrigerantes que, captados de un equipo, tienen que ir a un gestor de residuos directamente para su destrucción. Los hidrofluorocarbonos se crearon para evitar este problema ambiental. Tienen todos un potencial de agotamiento de la capa de ozono 0. El R134A, el 404, todas las versiones del 407, del 410, pues tienen esta característica. Entonces fueron los considerados refrigerantes definitivos. Observamos que había un potencial de calentamiento atmosférico. Recordemos que es el parámetro que mide el potencial de calentamiento atmosférico producido por un kilo de toda sustancia emitida a la atmósfera, en relación con el efecto producido por un kilo de la molécula del dióxido de carbono, CO2. Se toma como referencia para un tiempo de 100 años. Los hidrofluorocarbonos, como hemos indicado, contienen flúor y eso provoca potencial de calentamiento atmosférico. Estos valores del potencial de calentamiento atmosférico los podemos ver en los anexos 1 y 2 del reglamento de la Unión Europea 517/2014. Pues en estos anexos vamos viendo aquí distintas sustancias. Por ejemplo, el R32, el HFC32, tiene un potencial de calentamiento de 675. Entonces, en este reglamento encontramos los potenciales de calentamiento atmosférico. Es la matriz donde se muestran los mismos. Los HFCs tienen
un potencial de calentamiento alto, por eso están en desuso, tienen muchas limitaciones. ¿Cuáles son los refrigerantes alternativos? Pues el 744, 717, el R32, con las matizaciones dichas anteriormente, el 290, el R600A, etc. Entonces estos son refrigerantes que tienen un potencial de calentamiento atmosférico bajo. En este reglamento pues también hay limitaciones de comercialización de equipos, incluso de producción de estos gases, de los HFCs. Información sobre refrigerantes, pues tenemos suerte, no tenemos que ir a los dos reglamentos madre europeos para ver esta información. En el apéndice 1 de la instrucción frigorífica 2 del reglamento actual de seguridad de instalaciones frigoríficas, el Real Decreto 552/2019, contiene toda la información necesaria sobre los refrigerantes permitidos en Europa. Entonces tenemos una tabla A en su apéndice 1 que nos clasifica los refrigerantes por grupo de seguridad 1, 2, 3, 1 alta seguridad, 2 media seguridad, 3 baja seguridad. Y entonces aquí nos indica toda la información y dentro de esta información vemos esta columna donde vemos el potencial de calentamiento atmosférico PCA a 100 años. Aquí tenemos el potencial de calentamiento atmosférico de cada uno de estos refrigerantes. Y en la columna siguiente vemos el potencial de agotamiento de la capa de ozono de cada uno de esos refrigerantes. Que esté aquí no implica que se pueda instalar. Actualmente no se pueden instalar, no se pueden utilizar refrigerantes que tengan PAO mayor que 0. Solo se permiten refrigerantes cuyo potencial de agotamiento de la capa de ozono es 0. ¿Por qué están en la lista? Porque si nos los tropezamos hay que etiquetarlos y necesitamos conocer este valor. Solo podrán utilizarse refrigerantes permitidos por el Ministerio de Industria y que cumplan con las exigencias del Reglamento Europeo 1005/2009, o sea, sustancias, como indicábamos, cuyo potencial de agotamiento de la capa de ozono es 0. Y si un refrigerante, por otro lado, no está en este listado en el apéndice A, no puede utilizarse. Entonces tiene que estar en este listado y ser compatible con el Reglamento Europeo 1005/2009. Inflamabilidad. Algunos refrigerantes alternativos quedan encuadrados dentro de la categoría 2 de ligeramente inflamables, pero ahí se crea un pequeño grupo, que es el grupo 2L. Entonces tenemos refrigerantes de baja toxicidad, clase de toxicidad A, y baja inflamabilidad, 2L. ¿Cuáles son estos? Pues todo este listado, el R32, 143A, etcétera, etcétera. Estos son los refrigerantes de la famosa categoría A2L, que es hacia donde nos lleva la normativa o donde se nos facilita su instalación. Los refrigerantes de la categoría 2, todos los que son de categoría 2, son de una inflamabilidad que presentan un límite inferior de inflamabilidad que, cuando se forma una mezcla con el refrigerante y el aire superior al 3,5%, pues son gases, se comportan como gases inflamables. Entonces, cuando se alcanza el 3,5% en volumen respecto del aire en el que los contiene, pues es una mezcla inflamable. Hay otros refrigerantes que son de categoría 3, que con menos del 3,5% ya es una mezcla, un batido refrigerante-aire inflamable. Entonces, son ligeramente inflamables, pero son de baja propagación de llama. Los refrigerantes de la categoría 2L presentan una baja velocidad de propagación de llama, inferior a 10 centímetros por segundo. Eso provoca que en estos gases la velocidad de salida del gas, en el caso de fuga, es 3 o 4 veces más alta que la velocidad de la propagación de llama. Por ello, la velocidad del gas es demasiado alta para prender cerca del punto de fuga, y cuando la velocidad desciende lo suficiente, la concentración entonces es demasiado baja. Entonces, por ellos mismos no no provocan focos peligrosos, y entonces la reglamentación pues les da una consideración especial. También entran dentro de esta categoría de ligera inflamabilidad, de la categoría 2L,
los refrigerantes B2L. Lo único que ocurre es que la B indica que es de alta toxicidad, por ejemplo, el R717, el amoníaco. A2L. El RESIF anterior, el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas anteriores, a efectos prácticos solo permitía el uso de refrigerantes de alta seguridad, L1, en instalaciones de climatización para conseguir condiciones de bienestar térmico de las personas en los edificios. Pues solo nos permitía colocar cargas de refrigerante para los equipos muy bajas que hacía que solo se pudiera utilizar el refrigerante es L1. Cuando te ibas a un refrigerante L2, pues te permitía una carga de refrigerante tan baja, pues que hacía que los fabricantes de los equipos pues no diseñaran con ellos, porque luego nos encontrábamos de frente el no poder instalarlo. Entonces, solo se utilizaba refrigerantes de la categoría L1, el R410, el 134, 404, 407, etc. En cambio, el nuevo RESIF permite una carga de refrigerante superior para los refrigerantes de la categoría 2L, de acuerdo con los criterios europeos de la norma EN 378, ya traspuesta también a nuestras normas UNE, actualmente la norma UNE EN 378, permitiendo su uso en un abanico más amplio de aplicaciones y ubicaciones. Si utilizas un refrigerante del grupo de seguridad 2, pero es de la categoría de inflamabilidad 2L, te voy a permitir más kilos de refrigerante en el equipo. Entonces es interesante que los fabricantes pues hagan equipos con refrigerantes A2L porque sí se van a poder colocar. Espero haberme explicado. Entonces aparecen refrigerantes, por ejemplo, como el R32, que por cierto es el 50% del R410. Entonces es un refrigerante muy parecido al R410, pero que cae en esta categoría de inflamabilidad. Claro, para poderlo instalar antes, siendo un gran refrigerante, se mezclaba al 50% con el R125 para que quedara encuadrado en el grupo de seguridad L1, fuera menos peligroso para las personas. Pero ahora ya se puede instalar porque se ha creado esta subcategoría de inflamabilidad, la categoría 2L. El nuevo grupo de refrigerantes 2L permite la utilización en aparatos de aire acondicionado de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico, por ejemplo el R32 o las hidrofluorolefinas, que tienen ligera inflamabilidad, pero tienen unas características, un comportamiento en caso de incendio, pues bastante bueno. Atención y seguimos en el próximo vídeo.